Hola, bueno, ahora sí estamos listos. Fue todo un tema el asunto de regular el micrófono, el sonido y todo eso. Y eso. Entonces estamos grabando con el computador, que es más cómodo, más práctico que grabar con el celular. A ver, Mauricio, ¿qué tal? Hola, hola, Samuel. Eh, bueno, tenemos que hablar de tu trabajo, digamos. Bueno, hay varias cosas. Yo conozco tu trabajo hace tiempo, digamos, tanto tiempo como el que te conozco a ti, digamos, o sea, fue coincidente conocerte y conocer tu obra, digamos, tu trabajo, tu performance. A mí lo primero que quisiera aclarar es que en cierta medida la performance es más bien un lenguaje que como que se escapa, que trata del movimiento, digamos. O sea, uno podría decir, no trabaja como las artes visuales que de alguna manera pasan por el objeto, pasan por la fijación de una imagen, sino que más bien la performance, digamos, y tu performance en particular es más bien como una acción en fuga, digamos, o sea, una especie de cosa de, de dispositivo que siempre se está como escapando, digamos, se está moviendo, se está movilizando y de alguna manera tiene que ver con el tránsito. Y creo que en el trabajo que nos presentaste está muy presente eso, o sea, lo que hay ahí es como un viaje, una travesía, un camino, digamos, un recorrido, una cosa que de alguna manera plantea, digamos, una relación con el tiempo y con el espacio. Yo diría también con un espacio que es como negativo, digamos, un espacio que está más allá del borde, más allá del fin de las cosas, o sea, es como, digamos, un espacio medio distópico, digamos, o sea, el lugar que queda después de que no hay ningún lugar, digamos. Entonces, en esa medida me pareció interesante la obra que supone este arrastramiento, o sea, arrastrar una caja, arrastrar un cuerpo, digamos, que en este caso es la marca, digamos, el capital, y de alguna manera transitar simplemente entre el día y la noche, digamos, entre una cierta cronología entre la luz y la oscuridad, digamos, eso me pareció relevante o interesante. Y también la lógica un poco de video, de audiovisual, de musical que tenía el trabajo, eso es lo que me llamó la atención primeramente. No sé si Carola quiere agregar algo más. Sí, ya no me dejó nada que decir, Mauricio. No, pues sí, también ese movimiento como desde la periferia hacia un centro, ¿no? O sea, desde como, entre comillas, la nada o lo que podría ser un paisaje más rural, tal vez el de San Bernardo, pasando quizás por la Panamericana y llegando hasta, no sé si la misma ciudad de San Bernardo, más al centro, o hasta el centro de Santiago. Ese movimiento también es interesante. Es como que fueras a dejar tu cadáver hasta allá o hasta acá. Eh, Naco, pues lo confirmaste, ¿verdad? Naco sería la mezcla de Nike con Naco. Eh, Naco en México es lo que sería el flaite. Tiene una connotación, bueno, es una palabra bien despectiva, bien racista. Se refiere sobre todo a los migrantes indígenas que llegaron a las grandes ciudades, especialmente a la metrópoli de Feña o Ciudad de México actualmente. Entonces, eh, me parece tu trabajo interesante también por poner el dedo en esa llaga racial. Yo siento que en Chile nunca se habla de ese asunto, ¿no? Y es muy importante que lo hagas, que lo releves, que lo mezcles también, porque a pesar de ser una herencia colonial, eh, que lo combines con el asunto del capitalismo por medio de esta marca Nike, que por cierto, eh, digamos, sería favorecida por estos mismos sectores. Es interesante de alguna manera eh, cuando tú tomas esa caja, pones la zapatilla dentro, es como que
estuvieras declarando su muerte, su fin, y es un gesto no solo de resistencia, sino también subversivo, considerando que desde la periferia, donde se supone que estas marcas y estos elementos son muy vendidos, son apetecidos como símbolo de estatus, de pronto alguien lo tome y como que le haga su funeral. Es una especie de funeral, como que estás cargando una especie de muerto. Así se puede sentir. Bueno, le paso el micrófono a Mauricio ahora. Sami, otra cosa que me llamó la atención, digamos, yo hace tiempo he visto como que voy coleccionando obras por arrastre, o sea, la idea de que el artista arrastra algo, digamos, que tiene que ver con el peso, que tiene que ver con la gravedad, digamos. O sea, también había en el trabajo una cosa con la tierra, digamos, o sea, partí hablando de la tierra y yo creo que de alguna manera un cierto diagrama que se arma, para mí ahí un poco es territorialización y desterritorialización, o sea, como lugar y pérdida de lugar al mismo tiempo, cómo el sujeto transita, digamos, ese proceso que es ser codificado y descodificado continuamente por el dispositivo de la marca, que lo está inscribiendo siempre en jerarquías provisorias, en jerarquías de alguna manera que están estructuradas por la violencia, digamos, las pandillas, cosas así. Me llamó la atención esa idea del arrastre, pero también al mismo tiempo me pareció interesante la contraposición, como uno podría decir, con un artista de las grandes ligas como es Franciale y sus obras de arrastre, digamos. O sea, cuando el tipo arrastra el hielo, cuando el tipo arrastra un carrito, cuando él sale caminando con zapatos de imanes, o sea. Me pareció interesante no como cita, sino como réplica, digamos. O sea, como en el caso Franciale uno podría hablar de un sujeto que maneja lo políticamente correcto, digamos, una crítica que de alguna manera está instalada como en el gran espacio del arte, digamos, o sea, con cierta como lógica de lo bien hecho, de lo bien logrado, del buen discurso, digamos. Y justamente en tu caso aparece como la cara opuesta, es como la pesadilla Franciale, o sea, como esto se podría dar sin ningún rendimiento internacional, sino como situarse derechamente en lo políticamente incorrecto, digamos, en este caso, como no quisiera estar en el margen, pero cómo trabajar esa afuera de alguna manera de las estéticas contemporáneas, digamos, que nos someten a esta especie de falsa pobreza, digamos, o sea, digamos, algo así como una especie de precariedad creada, digamos, creada para la cámara del artista o para la cámara de alta definición, digamos, y en este caso aparecería lo que de alguna manera esa cámara no puede esconder, que digamos, cierta opacidad, digamos, que tiene la acción y que tiene que ver también con el supuesto texto que tú vas diciendo que también no plantea un léxico claro, digamos, no una explicación de la obra, sino como una especie de mantra que de alguna manera opera la misma lógica del capital, descodifica, recodifica, rearma, pervierte, subvierte de alguna manera el discurso o la significación dominante. Y me parece tan interesante un poco esta especie de espectralidad que aparecía en tu video respecto específicamente a estas obras de arrastre de Franciale. Sí, también. Bueno, es un video y es algo semejante a un clip, ¿no? Es casi que se podría escuchar. Me preguntaba si yo lo escucharía así como, comillas, por placer. Yo creo que sí. Además, en el contexto yo creo que es propicio, estamos en la casa. Ayer escuchaba un programa del Daniel Reyes, que estuvo bien bueno, en Radio Tsunami. Entonces yo creo que yo le comentaba al Daniel que me había gustado mucho la atmósfera, ¿no? Y yo creo que tu video también tiene eso, crea una atmósfera como que envuelve, y sería interesante, no sé, me gustaría tener más de eso de alguna forma. En esta cuarentena estamos lejos, pero tal vez nos hemos acercado más
porque ya no estamos carreteando, sino que nos encontramos a través de las obras, de las propuestas, ¿no? de las producciones, que además a veces son, yo creo que son inauditas, pensando en nosotros mismos, porque, o nosotres mismos, porque son cosas que tal vez no hacemos siempre, entonces lo tecnológico aparece más, y en ese uso de lo tecnológico, en el caso de tu video, está, digamos, justamente una propuesta un poco más elaborada, que no es solo performance, sino que no es solo un registro, sino que es algo más acabado, donde se conjugan distintos elementos, lo visual, la acción del cuerpo, una intervención en un espacio semi-urbano, semi-rural, de carretera, con lo sonoro, lo musical también, y eso es bien interesante. Ya se refirió a, digamos, a tu canto, a tu mantra, Mauricio, el aspecto chamánico de lo que tú haces como una especie de conjuro es muy interesante. También en estas curatorías de la Pati Cepeda ya se han referido a ese elemento, así que para qué volver a ello, pero también otro elemento que me llamó bastante la atención es que estás en un límite, ¿no? Estás no solo entre, digamos, lo que sería tal vez San Bernardo y Santiago, o una metrópoli, o una periferia, o una periferia y un centro, sino que también estás en el límite entre la autopista de alta velocidad y este territorio, digamos, más lento, polvoriento, pobre, seco, ¿no? Polvoriento, donde la velocidad es otra y tú te mueves en ese límite, ¿no? Y eso es interesante. La verdad es que pensando que es una acción, a mí también me daba un poco de nervios como imaginarte allí y que pasaran los autos al lado y que te pudiesen atropellar. Pero bueno, supongo que no pasó nada, por eso estamos hablando ahora. Y ese límite también es, bueno, digamos que esa operación de límite aparece de distintas formas en tu propuesta y tiene que ver también con una exposición del cuerpo, ¿no? De alguna manera el cuerpo siempre, o sea, se señala de esa forma un riesgo que tú estás corriendo al realizar esa acción también. Y es un riesgo porque de alguna manera te estás escenificando a ti mismo delante de esas personas que pasan muy rápido, muy velozmente, que no se detienen tal vez a mirar nada de lo que hay alrededor, y tú te expones, o sea, te expones no solo ante nosotros, no solo ante el video, sino que en concreto te expones ante ellos, ante les automovilistas, ¿no? La gente que va en el auto. Y les muestras algo anómalo. Y eso me parece rescatable. O sea, ¿qué se imaginarán ellos? ¿Que eres un vagabundo? ¿Que eres un loco? Pues sí, ¿no? Lo eres, pero no solamente eso, ¿no? Estás errando ahí, haciendo una acción inusitada. Tal vez para los que pasen y alcancen a ver esa cajita de zapatos, tal vez se pregunten qué hay adentro y tal vez se pregunten, bueno, ¿por qué estás haciendo eso? Y eso también es una dimensión, una faceta, un elemento que parece como encantador en tu obra, ¿no? O sea, yo creo que ya hablamos harto con Mauricio y yo creo que, bueno, está claro que hay muchísimos elementos que rescatar de tu propuesta y, bueno, ya hemos hablado harto. Le doy el micrófono por última vez a Mauricio y luego ya vamos cerrando. Bueno, Samuel, no sé, hay muchas cuestiones pendientes, o sea, habría que a entrar con detalle, digamos, hay como muchos elementos que se pueden leer, así como, o sea, lo que decía la Carola, un poco la tierra seca, digamos, esa cosa como de desierto, digamos, o sea, de caminar por el desierto, digamos, sin oasis, digamos, sin llegar nunca
a la ilusión, digamos, a la ficción, sino someterse un poco al riguroso trabajo de romper las ilusiones, digamos, así me gustan a mí los trabajos que, que plantean eso, digamos, romper el cristal luminoso, digamos, romper la cosa que de alguna manera sostiene la economía ficcional y me parece que eso está un poco en la imagen de la nada, que la limpieza de esa imagen y un poco en el otro cuerpo, pues el cuerpo que siempre va a ser como otro, digamos, en cualquier espacio, que del sujeto que asume la responsabilidad de llevar como una carga eh, que nadie recoge, digamos. O sea, en el fondo también hay una cosa ahí del artista como que el que asume, digamos, una cierta responsabilidad sin tener un correlato moral, me refiero específicamente, sino que asume, digamos, ese campo de fuerzas. Pues. Entonces, yo creo que hay cosas pendientes ahí que con más tiempo se pueden conversar. Pues. Ya, lo último que yo quería decir, dos cosas. No, lo último es que eres un nacido lector de João de Jesús Páez Loureiro. Y eso, no sé cómo me haya salido el frañol, pero eso es. Y bueno, un besito y felicitaciones por esto, por tu propuesta y por cómo está evolucionando. Y muchas gracias por invitarnos a comentarla. Sami, un abrazo grande, ojalá nos podamos ver luego y todo esto pase, digamos, y bueno, veremos qué mundo viene después. Pues. Un abrazo.